En esta última etapa de la clase, lo que vamos a ver son los procesos de fabricación que nos permiten, a partir de un refuerzo y una matriz determinada, armar un producto con las propiedades que nosotros estamos buscando. Y lo que vemos acá en la primera filmina son algunos ejemplos de vehículos o productos o estructuras que se fabrican en material compuesto. En el caso del auto que se ve en esta zona, lo único que tiene es uno de los paneles hechos con fibra de carbono. Acá tenemos un catamarán que está íntegramente hecho en materiales compuestos. Y esta imagen que están viendo acá es de un satélite del SAOCOM que fue fabricado en la CENEA, justamente diseñado y fabricado en la CENEA, donde hicieron toda la calificación de los materiales, porque el material no es tan fácil obtener unas propiedades determinadas. Por más que el fabricante te diga que se pueden obtener un determinado valor de resistencia a la tracción y un módulo elástico particular, el valor final que se va a obtener va a depender del proceso que nosotros hagamos y de qué también hagamos ese proceso. Entonces, dos talleres diferentes, utilizando los mismos materiales, si tienen personas que fueron entrenadas de forma diferente, pueden estar consiguiendo o van a estar consiguiendo necesariamente materiales con distintas propiedades. Entonces hay que ensayarlas y poder calificarlas para saber con qué propiedades estamos trabajando nosotros. El proceso de fabricación consiste en tomar un refuerzo, una matriz y mezclarlo para poder sacar el material compuesto. En general, lo que es la mezcla de la matriz con el refuerzo se llama infusión, porque nosotros estamos infusionando la matriz dentro de nuestro refuerzo. Lo que estas flechas nos quieren indicar es que a mayor cantidad de fracción en volumen de fibra, vamos a estar obteniendo un mayor módulo de Young en nuestro compuesto. Recuerden, nosotros habíamos visto que el módulo de Young, habíamos estudiado en las anteriores partes de esta clase, el módulo de Young del compuesto era aproximadamente igual a la fracción en volumen de la fibra por el módulo E de la fibra. Había una componente que correspondía a la parte de la matriz, pero era tan pequeña que no la teníamos en cuenta, o que si no la teníamos en cuenta obteníamos un valor de todas formas bastante aproximado. Entonces, sabiendo que nosotros el módulo de nuestro compuesto va a depender de la fracción en volumen del refuerzo, lo que vamos a intentar hacer nosotros en todos los procesos es obtener la mayor cantidad de fibra dentro de nuestro producto en relación con la matriz agregada. Porque la matriz le suma peso al producto, es decir, le va a aumentar o le va a disminuir las propiedades específicas, pero la matriz en sí no le suma capacidad de carga. Entonces, el primer sistema de moldeo que vemos es el moldeo manual o hand layup, y básicamente consta en un molde. Esto que nosotros tenemos acá es un molde o un modelo, se le suele llamar también, sobre el cual nosotros vamos a estar poniendo, puede ser un macho o una hembra de lo que queremos lograr, todo va a depender de qué cara necesitamos nosotros que tenga buena terminación. Y sobre ese molde nosotros lo que vamos a estar colocando es el refuerzo, que es esto que vemos acá, y después con un rodillo se le va pasando resina. Fíjense, acá se puede ver cómo la persona está pintando, en este caso, la fibra que fue colocando. Y ese rodillo sirve justamente para aplastar la fibra que yo puse, escurrir un poco la resina y aumentar la fracción de fibra en volumen, que para los casos del laminado manual
anda en valores cercanos al 30%. Entre el 20 y el 40% es lo que nosotros vamos a estar logrando con este tipo de moldeo. El proceso es, como está descrito acá, bien simple. Acá tienen un video donde pueden ver cómo se hace un proceso de moldeo, y en el mismo van a ver que primero sobre el molde se coloca una cera de desmoldeo, justamente, o de desmolde, para que después de hacer cada pieza podamos despegarla de ese molde y volver a hacer la próxima pieza. El proceso es muy simple, no hay restricciones de tamaño, es decir, yo puedo tener el molde tan grande como yo quiera, voy colocando refuerzo y a mano voy pasándole la matriz hasta que va tomando la forma y el espesor de la capa que yo quiero. Tiene un costo muy bajo, no requiere prácticamente equipamiento, es decir, el mayor costo está en el molde. Después el equipamiento es los insumos que vos vas a utilizar, los insumos que nosotros vamos a estar utilizando, que puede ser fibra de vidrio o fibra de carbono, y una matriz que en general suelen ser matrices termoestables porque son más fáciles de aplicar. Una matriz termoplástica requeriría muchísima fuerza para poder generar la impregnación. Entonces, en moldeo manual no se utilizan termoplásticos, sino siempre termorrígidos. Tiene excelente terminación superficial, pero esto únicamente sobre la cara que está en contacto con el molde. La cara externa no va a tener una buena terminación, va a tener la terminación que nosotros le hayamos dado con el rodillo. Las desventajas de este sistema de laminado es que solo justamente una superficie tiene buena terminación y tenemos gran dependencia operativa, es decir, la técnica depende mucho del operador que está haciendo esto. Y como proceso para hacer muchas cantidades de piezas es un proceso caro por el hecho que justamente tiene un costo muy grande en mano de obra. Si nosotros queremos hacer una pieza que va a tener muchas tiradas, lo mejor es buscar un proceso que sea más automatizable. Este es el proceso menos automatizable de todos. El próximo proceso que vamos a ver es el moldeo por aspersión, que arranca de forma similar. Nuevamente nosotros tenemos un molde, que es sobre lo cual vamos a estar haciendo la pieza. Y en este caso lo que tenemos es una pistola que consta básicamente de un par de rodillos donde entra una mecha continua de fibra. Fíjense, acá nosotros podemos ver, tenemos la mecha continua y la misma está entrando, la misma ingresa acá hasta la pistola, hasta los rodillos. Estos rodillos que están continuamente girando en este sentido, lo que hacen es romper la mecha, trozarla en pequeños pedacitos y expelerla en este sentido. Por otro lado tengo la pistola que está conectada a una reserva de las resinas. La resina se puede mezclar antes de llegar a la pistola, se puede mezclar en el cabezal de la pistola y entonces sale disparado resina junto con la mezcla junto con la fibra trozada. Entonces se mezcla y se va formando la capa que tenemos acá dibujada y vamos recubriendo toda la superficie del molde que nosotros tenemos. Esto es un poco más rápido que el moldeo manual. La contra es que estamos usando fibras cortas en vez de fibras continuas. En el moldeo manual se pueden usar tanto fibras cortas como lo que es un mat o fibras continuas en lo que son tejidos. Y luego en general se suele terminar de una forma similar al laminado manual, donde se le pasan rodillos después de haber cubierto toda la superficie. Acá nuevamente una limitación es la dependencia del operador. Hace falta un operador entrenado que vaya pasando con igual velocidad la pistola por todos lados, si no nos van a quedar zonas más gruesas o más finas. Y nuevamente tenemos solo una superficie buena de terminación, que es la que está contra el molde. Como beneficios
tiene un bajo costo respecto a los otros procesos que llevan maquinaria más grande. En este caso la única inversión son los moldes más la pistola. Es más productivo que el laminado manual, es decir, es un poco más rápido y nuevamente no tiene restricciones de tamaño. La contra al usar la fibra corta es que la fibra corta no transmite bien la carga a lo largo de toda la pieza y entonces la capacidad de soportar la carga es mucho menor. Y aparte, con la fibra corta, nosotros no manejamos en qué orientación termina esa fibra. Con lo cual, si nosotros no tenemos las fibras orientadas en el sentido en el cual estamos haciendo el esfuerzo, va a haber fibras que van a estar aportando peso a nuestro producto, pero no le van a estar aportando resistencia o rigidez en la dirección que nosotros buscamos. La ventaja es que se logra un material más o menos ortotrópico, es decir, con las mismas propiedades en prácticamente todos los sentidos, excepto en el sentido Z, que es donde el sentido perpendicular al molde, donde ahí tiene las propiedades de la matriz. Acá ya empezamos con bobinado de filamento o filament winding, se suele llamar también. Y también se lo puede llegar a encontrar como hilvanado de filamentos. Y acá empezamos a tener un poco más de automatización. Fíjense, ¿qué consiste? Nosotros tenemos un mandril que va a estar girando. Acá se ve el mandril como está girando, gira en este sentido. Tenemos una serie de mechas que van enhebrándose en un carro. Dentro de ese carro, esas mechas primero se sumergen en un baño de resina donde se impregnan con la resina y después de pasar por el baño, que puede estar acá, es una batea. En general, lo que suele ocurrir, tenemos por donde va a estar saliendo la mecha que va al producto. Y la batea consta de una serie de rodillos. El rodillo de entrada donde estén ingresando la mecha. Acá yo tengo un rodillo inferior. La mecha pasa por debajo de este rodillo y vuelve a enhebrarse acá y va acá a la pieza. Y esta batea está rellena de resina. Entonces la fibra entra, se impregna y luego sale y va a mi producto. Entonces, lo que ocurre es que ese carro va moviéndose en una dirección y en la otra y vamos rellenando vamos tapando todo el mandril, que sería en este caso nuestro molde, y vamos armando piezas en este caso para este sistema de moldeo siempre de revolución, es decir, está girando el mandril este en cuestión y esto se va moviendo de un lado hacia el otro justamente para ir cubriendo toda la superficie de mi tubo. En este caso lo que yo estoy logrando son piezas huecas con gran resistencia, es decir, muy bajo específico. Tengo una alta velocidad de producción y un muy buen control de la producción, es decir, las piezas salen muy iguales en cada vez que yo hago una de estas piezas. Se puede automatizar fuertemente, es decir, yo pongo esto a funcionar y el carro va a ir para un lado y para el otro y para un lado y para el otro hasta tener suficientes capas de fibra en la dirección que yo quiero. Otra cosa interesante es que esto me permite regular el ángulo en el cual yo voy colocando las fibras. Fíjense, acá en este momento las fibras están siendo colocadas casi a 90 grados, pero yo puedo aplicarlas a 45 grados o a 60 al ángulo que yo quiera y darle resistencia en ese sentido a el tubo que estoy fabricando o al tanque a presión, al elemento, al recipiente a presión que voy a fabricar. Las limitaciones que tiene es que es muy importante la inversión inicial, es decir, esta máquina es muy cara y las restricciones de forma. Solo puedo estar haciendo piezas que sean de revolución. Fíjense, acá vemos una máquina, fíjense cómo tiene acá un montón de carreteles de mecha. Esto es así de forma tal que esto tenga gran capacidad de automatización
y se puede dejar la máquina corriendo gran cantidad de horas sin necesidad de que un operador recambie las fibras. Y acá tenemos el mandril, en este caso es un mandril bien largo, y este es el carro que va a ir moviéndose de un lado al otro mientras va llenando de fibra, digamos, va bobinando la fibra alrededor del mandril. Este mandril después se tiene que retirar, en este caso es un mandril metálico que tiene cierta conicidad para que se retire fácilmente, sino también se pueden utilizar mandriles colapsables, que son vejigas en general, es decir, es algo que tiene la forma del mandril, pero es de caucho, es inflable. Yo lo inflo, hago el filament winding alrededor de ese mandril que se desinfla y luego cuando la pieza está terminada lo desinflo y retiro el mandril. Entonces, en filament winding, importante tener en cuenta que existen los mandriles fijos, como este caso, o los mandriles rígidos, que tienen que tener una conicidad para poder desmoldarlo. Es decir, el mandril no es, a ver si logro hacer un dibujo. Yo no tengo acá perdón. Con el mouse se torna difícil. No tengo un cilindro de un diámetro determinado, sino que a grandes rasgos lo que termino teniendo es un cono. Obviamente es una conicidad de 1 grado o 1,5 grados lo que tengo, pero una vez que la pieza está lista, en este sentido se desmolda muy fácilmente. Fíjense, acá vemos otro uso del laminado de filamentos en donde se está bobinando una pala de un generador eólico. Fíjense el tamaño de la persona y el tamaño de la pala. Básicamente acá lo que se hizo, primero se armó una estructura que tenía la forma de la pala. Fíjense, acá se ven la estructura que puede estar hecha en madera o lo mismo en materiales compuestos. Y después, para darle mayor resistencia, se le hace el bobinado de filamentos. En este caso, fíjense, las fibras están en esta dirección. Y entonces se le termina dando mucha más resistencia a la pala, utilizando dos procesos diferentes. El primer laminado puede ser un laminado manual o en un molde y después se le hace el bobinado de filamentos. En este caso la pieza no es simétrica, pero al ser de revolución igual se puede hacer el bobinado. Y acá vemos un ejemplo del uso del bobinado de filamentos para la fabricación de garrafas. Ustedes sabrán, normalmente las garrafas están hechas de metal y son muy pesadas. En este caso, lo que se hace es una garrafa donde primero se tiene un molde que es hermético, que puede ser de plástico o de aluminio, y alrededor de este molde se van a ir colocando las fibras de vidrio en diferentes ángulos. Y cuando está completamente cubierto se le coloca una última capa de polietileno en general para proteger esas fibras, pero básicamente tiene muchísima resistencia esta garrafa y es mucho más liviana que una garrafa enteramente de metal. Y por otro lado, en caso de incendios, lo que ocurriría acá es que esta garrafa se iría quemando, se pincharía y perdería el gas o se incineraría el gas escapando por alguna pinchadura, pero sin explotar como hacen las garrafas de metal en casos de incendio. Entonces, este es un ejemplo muy bueno de cómo utilizar la tecnología de materiales compuestos para resolver problemas prácticos reales que tenemos. Este sistema de moldeo, que es el moldeo por prensa en fría, ya es mucho más automatizado. En este caso, lo que sí requerimos, una contra muy fuerte que tiene, es que tiene una alta inversión. Fíjense, nosotros tenemos que comprar toda la prensa y en este caso los moldes son un poco más robustos, más caros, porque vamos a estar haciendo cierta cantidad de fuerza sobre ellos. Y básicamente consiste en un molde donde nosotros colocamos la fibra o el refuerzo, que puede ser en material chopped, es decir, fibras cortas, o telas de fibra continua.
Luego se puede colocar la resina antes o inyectarla después de cerrar el molde, y por medio de un pistón que tenemos acá, lo que vamos a hacer es, un macho va a estar cerrando el molde, haciendo fuerza, haciendo presión y dándole la forma final. Esto lo que tiene es que tiene una velocidad bastante más rápida de fabricación que el molde abierto. Tiene dos superficies con buena terminación. Como tiene un macho y una hembra, tiene dos superficies que quedan perfectamente terminadas, no como en el caso de la aspersión o el modelo laminado manual, donde solo una cara termina con buena terminación. Reduce el costo del trabajo manual, es decir, disminuyo la cantidad de mano de obra, y para para fabricación de grandes tiradas, de gran cantidad de piezas por año, este proceso termina siendo más barato. Y es un proceso intermedio entre un laminado manual y una prensa con calor, que es un proceso similar pero con la aplicación de calor. Acá, al estar a molde cerrado, no sé si recordarán que el proceso de endurecimiento de estas resinas, el proceso de polimerización, es un proceso exotérmico y acelerado por el calor. Entonces, en este caso, cuando yo comprimo la pieza, el calor no puede escapar y se autocataliza o ayuda a que esa reacción sea más rápida. De todas formas, este proceso lo que tiene es que es más lento que la prensa con calor. Otro desventaja es el tiempo limitado de vida del herramental. Como le estamos aplicando presión, lo desgastamos más rápidamente. Y los productos que podemos hacer son de limitada complejidad. Fíjense que es una especie de bañera con apenas algunos rebajes acá y sin demasiada complejidad. Después tenemos un sistema parecido al anterior, pero en este caso primero se coloca la fibra, se cierra el molde y se le hace vacío primero a este molde y después se le inyecta la resina. Se conoce como RTM, por Resin Transfer Molding. Nuevamente acá yo tengo tengo dos caras que están con muy buena terminación superficial, es decir, dos superficies buenas tengo por el hecho de que nuevamente estoy en un molde cerrado. Es más rápido que con un molde abierto por el hecho de que una vez que queda aprisionada la fibra, yo inyecto la resina y la infusión es muy rápida. Yo no tengo que acomodar nada ni seguir después retirando la resina. Uno de los motivos por el cual se utiliza un rodillo en la laminación manual es para poder aplastar la fibra y extraer la resina extra. Acá nosotros estamos por diseño dejando un huelgo muy pequeño, con lo cual no va a entrar más resina que la que yo haya diseñado que puede entrar en ese molde. Esto reduce el costo de trabajado manual. Nuevamente es un proceso intermedio entre manual y la prensa en calor. Es bastante parecido al anterior en cuanto a las ventajas y a las limitaciones. Acá en estos procesos, en comparación con lo que eran los procesos de laminado manual y aspersión, la geometría tiene que ser necesariamente mucho más chica, porque si no necesitamos una máquina enorme o un molde, dos moldes gigantes y que puedan hacer mucha fuerza. Fíjense que acá yo estoy inyectando resina a presión. Si tengo una gran superficie dentro de mi molde, voy a necesitar una gran cantidad de elementos de sujeción para que ese molde no se abra. Luego tengo el molde por prensa en caliente. En este caso, la prensa caliente, la ventaja que tiene es que el calor ayuda a que la pieza cure más rápido, o incluso yo podría utilizar la prensa en caliente con material termoplástico, donde yo pongo un termoplástico que se calienta, se dobla y termina tomando la forma, que sería una especie de termoformado. En este caso, en general, lo que se utiliza como materia prima acá suele ser un bolo de la resina con fibras cortas,
y al cerrarse la matriz, ese bolo va rellenando, es una pasta que va rellenando todos los intersticios, los huecos que quedan en el molde. Acá sí estamos trabajando con mucha presión. Lo que tenemos, la mayor ventaja es que tiene un ciclo por parte relativamente corto, con lo cual yo puedo hacer gran cantidad de piezas. Fíjense acá, yo puedo estar sacando 100 piezas por hora. Imagínense en laminado manual sacar 100 piezas por hora sería algo prácticamente imposible. Necesitamos una cantidad de gente enorme para que puedan laminar 100 piezas por hora. Entonces, se pueden realizar piezas complejas porque debido a la presión que se genera, el material fluye y se va metiendo en lugares de difícil acceso. Es una operación limpia, es decir, dejamos muy poco residuo. Tiene muy buena reproductividad de las piezas, todas las piezas salen bastante iguales. Tiene dos superficies finales muy buenas. Nuevamente, si el molde es cerrado, yo tengo dos superficies finales buenas. Si el molde es abierto, tengo una sola superficie final buena. Yo en ese caso, cuando es abierto, voy a tener que elegir si lo hago macho o hembra en función de qué superficie se va a estar viendo para afuera. Este puede ser un proceso muy automático, pero las limitaciones es que la inversión es muy alta. El tamaño de la pieza es limitado porque cuanto más grande es la pieza, más grande tiene que ser también la prensa. Y se necesita un alto nivel de producción para justificar el uso. Es decir, si ustedes tienen que hacer 50 piezas al año, nunca van a ir por este proceso que es carísimo. Luego tenemos otro proceso de fabricación que es el de los prepregs, preimpregnado de fibras. ¿En qué consiste? Fíjense, acá nosotros podemos ver, estos son hilados unidireccionales. Ahí pueden ver cada una de las mechas o de las fibras que tiene este prepreg. Es básicamente una tela, una manta que fue preimpregnada. Se toman las fibras secas, se las impregna con una resina que a mitad del curado o antes de que termine de curar, se la enfría. Como el curado es un proceso exotérmico y requiere además de calor para poder ocurrir, cuando se lo enfría lo suficiente, ese proceso casi que se detiene. Termodinámicamente el proceso va a continuar, pero a una velocidad muy muy baja, tan baja que puede tardar 6 meses en curar. Normalmente nosotros mezclamos las dos partes de la resina y en 2 horas o en 12 horas como máximo la pieza terminó de endurecer. En este caso puede tardar hasta 6 meses en endurecer cuando está enfriado dentro de un freezer, por ejemplo, que es donde guardaríamos estas telas. Cuando las tenemos que usar, las retiramos del freezer, las extendemos, le damos la forma que nosotros queremos, esas telas se cortan y nuevamente hay que apoyarlas sobre algún molde para que tomen forma. Y al estar a temperatura ambiente van a curar mucho más rápido, van a terminar de curar. Y una cosa que se puede hacer además es meterle en un autoclave. Un autoclave es un horno cilíndrico donde se puede generar presión y temperatura en su interior. Entonces la presión y la temperatura lo que hacen, la presión es aplastar todas las burbujas de aire que puedan haber en ese material y hacer que el material tenga una cantidad de efectos muy baja. La temperatura lo que hace es, como ya deben imaginarse, acelerar el proceso de cura, de polimerización, y entonces hace que sea más rápido y completo la polimerización. Y se logra curar la pieza en pocas horas en vez de los 6 meses que ocurriría estando adentro de la heladera o dentro de un freezer en realidad, porque se lo conserva a menos 20 grados centígrados para darle la mayor vida útil posible. Esto es el horno, el autoclave donde se mete la pieza. Tiene esta cama donde las piezas se apoyan. Esta cama sale hacia afuera para poder colocar fácilmente las piezas. Y verán que acá hay una serie de mangueras. Estas mangueras son para generar vacío dentro de la pieza y desde afuera se le mete presión. Entonces yo tengo, por un lado, vacío que hace que
la pieza esté, que la presión externa sea todavía más fuerte entre cada uno de los laminados que yo estoy colocando. Estos autoclaves se utilizan mucho en la industria aeroespacial. Prácticamente todas las piezas que van a bordo de un avión pasan en algún momento por un autoclave. Esto es un autoclave relativamente chico. Acá debemos tener probablemente 1 metro o 1,5 metros como mucho. Pero en el ambiente aeroespacial hay autoclaves que pueden tener 9 o 20 metros de diámetro. Son monstruos básicamente, donde se puede meter un fuselaje entero del avión y hacerle el tratamiento para que pueda curar por completo y con la menor cantidad de efectos. Este tipo de proceso es el que mayor porcentaje de fibra en volumen logra, y logra alrededor de, o puede llegar a lograr hasta un 70% de fibra en volumen. Recuerden, el laminado manual andaba alrededor de 30, lo que es un RTM puede estar en 60, 50, y en estos casos logramos un 70% porque ya partimos, fíjense acá, de un laminado. Fíjense qué delgado que se ve esto, y esto ya está impregnado, ya tiene la resina. Esto podría endurecer y ser un material compuesto en toda su definición. Entonces, siendo que este es el proceso que mayor fracción en volumen logra, deberíamos también estar logrando las mejores propiedades mecánicas, es decir, la mayor rigidez específica y la mayor resistencia mecánica específica. Es por esto que esta tecnología, la de los prepregs, es la que se utiliza en la construcción de aeronaves. Fíjense, acá vemos un ala que está siendo construida con prepregs, y en particular, acá lo que tenemos es un robot. Fíjense, esto es un puente que maneja todo este cabezal, donde básicamente lo que van haciendo es colocando cintas para poder darle forma a este ala. Este puente se mueve tanto hacia arriba, hacia abajo, como en esta dirección. Y esto se llama Automated Tape Laying, que es una forma de automatizar el uso del prepreg. Fíjense, acá ven más o menos cómo funciona, donde tenemos las mechas. Acá en este tipo de tecnología nosotros podemos usar prepreg ya impregnado, o por el contrario podemos usar mechas y nosotros mismos hacer algún tipo de impregnación dentro de lo que sería todo este cabezal. Pero básicamente, sea que lo impregnamos nosotros o que viene impregnada, tenemos acá lo que sería la mecha. Hay un rodillo que la va aplastando contra el molde que nosotros queremos, la pieza que queremos generar. Tenemos un control de cuánto vamos calentando, de forma tal que se caliente y vaya curando y posicionándose bien la mecha. Y entonces sería una especie de impresora 3D, pero donde la definición es mucho menor, por el hecho que tenemos, en vez de tener un hilo de 0,4 milímetros de diámetro, que es lo que va generando mi pieza, yo tengo una mecha que tiene tal vez 10, 20 o 40 milímetros de ancho, y eso es el espesor o el ancho con el cual voy a estar teniendo que formar cada una de mis piezas. Entonces, con todos estos procesos, nosotros podemos armar estructuras sándwiches, y digo con todos estos procesos porque la estructura sándwich consta de un núcleo, acá le llamamos honeycomb, pero el honeycomb es solo uno de los tipos de núcleo. Otros tipos de núcleo que nosotros podemos tener son, por ejemplo, madera balsa. La madera balsa es muy liviana y entonces podría ser otro tipo de relleno que ponemos ahí, o pueden ser espumas. Y entre el núcleo, que puede ser honeycomb o madera, vamos a pegarle dos laminados. Fíjense, va una capa de adhesivo y un laminado, y me queda este conjunto que consta de un panel sándwich. Una zona, este núcleo, no tiene que tener gran resistencia.
lo único que hace ese núcleo, o la función primordial de ese núcleo, es separar las dos capas que yo tengo, generar una distancia determinada, de forma tal de aumentar el momento de inercia de esa estructura. Cuanto más separadas estén esta capa de esta de acá abajo, mayor resistencia a la flexión va a tener este sistema. Y si el núcleo es liviano, puedo separar mucho las capas casi sin agregarle peso y agregándole mucha resistencia a la flexión. Y digo que esto se puede hacer con casi cualquier sistema porque estos laminados que yo le voy a poner arriba pueden estar laminados manualmente utilizando prepreg o por un sistema de RTM donde yo hago simplemente placas planas. Idealmente los sándwiches las estructuras sándwiches más resistentes están hechas justamente con prepreg, con laminados de fibra de carbono y matriz epoxi. Lo más resistente de todos, en general, siempre va a ser fibra de carbono con la matriz epoxi. Eso es lo que se utiliza en la industria aeroespacial. Y de hecho en fibras de carbono existen fibras de carbono normales o de alto módulo. Las fibras de alto módulo son más frágiles, se rompen más fácilmente, pero tienen mayor rigidez. Entonces, el panel sándwich está compuesto por una secuencia de apilamiento que consiste en un laminado, un núcleo y otro laminado. Ese núcleo suele ser de muy baja densidad y los beneficios son bajo peso y muy alta resistencia a la flexión. Ahora, una vez que nosotros tenemos las piezas en general, un beneficio de los materiales compuestos es que las piezas que nosotros fabricamos salen ya casi listas, es decir, tienen casi la forma final. Aún así, puede hacer falta mecanizarlo y eso lo podemos hacer con herramientas específicas de corte o con corte por chorro de agua. Y uno de los motivos para mecanizar estructuras es para poder unir estructuras mediante lo que se llaman insertos. Fíjense esto, acá yo tengo un panel sándwich, esto que ven acá es justamente el honeycomb, tengo la lámina de arriba y la lámina de abajo, se lo mecaniza, se hacen agujeros en él, donde se van a ir metiendo diferentes cosas. Fíjense cómo acá estamos nuevamente mecanizándolo. Y una vez que tenemos estos agujeros hechos, lo que vamos a hacer es colocarle alguno de estos accesorios que ven acá. Eso se llama poteado. Nosotros hacemos el agujero, después colocamos, por ejemplo, este inserto. Eso se llena de pegamento y ese inserto es de aluminio o de titanio y tiene la rosca de un bulón. Entonces yo puedo enroscar bulones a mi panel y así ensamblar diferentes paneles. Y ese ensamble más es una unión que se puede armar y desarmar. Eso gracias a que yo le coloqué al material compuesto un inserto metálico que me permite adherir o abulonar una pieza con otra hecha de material compuesto. Ya que estamos viendo básicamente un montón de tipos de insertos diferentes de todo tipo que nosotros podemos utilizar en los materiales compuestos. Acá lo que estamos viendo es un ejemplo del uso de los materiales compuestos, un ejemplo muy innovador. Esto fue un desarrollo argentino que terminó siendo comprado por John Deere. La planta, esta antes se llamaba King Agro. Ahora debe tener algún nombre relacionado con John Deere o King Agro de John Deere. Pero en principio era una fábrica que se llamaba King y se dedicaban a hacer mástiles para veleros. Mástiles de fibra de carbono. Fíjense, este barral que está dibujado acá puede tener 40 metros de longitud. Entonces ellos fabricaban mástiles para veleros y durante una crisis no pudieron vender más mástiles a veleros o cayó mucho el negocio de los veleros de alta performance
y se dieron cuenta que esta misma tecnología que ellos usaban para fabricar estos mástiles lo podían usar para hacer los barrales para las cosechadoras. Antes estos barrales se hacían de aluminio, tenían que ser muchos más cortos porque eran por la resistencia propia que tiene el aluminio, y además de más cortos eran más pesados, con lo cual la cosechadora o la fumigadora gastaba más combustible y tenía que hacer mayor cantidad de pasadas para poder cubrir todo el campo. En este caso, con este tipo de tecnología, lo que se hace es disminuir el costo que tiene el fertilizar o el fumigar una cosecha. Y acá básicamente vemos en la planta la gran automatización que logró la gente de King Agro. Antes se llamaban King, y cuando empezaron a fabricar esto para la industria agrícola, le agregaron el agro y se transformaron en King Agro. Y tienen gran automatización y es muy necesaria justamente para poder lograr un producto repetitivo y venderle a un cliente muy exigente que necesita saber con gran certeza qué resistencia va a tener el producto y cuánto tiempo va a durar, sobre todo. Entonces ellos trabajan con prepregs y robots que van automáticamente armando el brazo. Finalmente vemos acá un resumen de los materiales compuestos, donde sabemos que están hechos por dos componentes básicamente: la matriz, el refuerzo y la interfase que se forma entre la matriz y el refuerzo. Es decir, nunca hay que olvidarse que entre el refuerzo y la matriz tenemos la interfase, que es la que une ambos componentes. Es crucial para tener una buena transferencia de carga. Y tenemos los tipos de matrices, que pueden ser poliméricas, metálicas o cerámicas. Las poliméricas son las más comunes de todas. Dentro de los tipos de refuerzo tenemos de vidrio, carbono o aramidas. El vidrio es el más común, el que más se utiliza porque es muy barato. El carbono es el más utilizado en las condiciones de alta performance, como es la industria aeroespacial, lo que es Fórmula 1, todo el chasis está hecho en carbono. Y la aramida, que es una fibra que tiene muy buena resistencia al impacto, es utilizada generalmente en lo que es la protección personal, chalecos antibalas y demás. Entonces tenemos acá definidas las funciones de la matriz y las funciones del refuerzo, que es básicamente conferir propiedades que la matriz no posee, y en general en los refuerzos esas propiedades las entregan en direcciones muy específicas. Y tenemos los procesos de fabricación, que pueden ser moldeo manual, moldeo por aspersión, bobinado de filamentos, moldeo en prensa fría, prensa caliente y moldeo por inyección. Los más automatizados de los procesos nuevamente son moldeo por filamentos, la prensa en caliente y lo que es el Automatic Tape Layering, ATL. Entonces, con esto vimos lo que son los materiales compuestos, cómo podemos lograr alta performance. Recuerden, cada vez que ustedes quieren lograr buena performance en los materiales compuestos, la fracción en volumen de la fibra del refuerzo tiene que irse para arriba. Esto que está acá, lo voy a dibujar nuevamente, es una B. En general se le hacen esas dos rayas arriba para simbolizar que es una B mayúscula y que es la fracción en volumen y no el volumen de fibra. Muchas gracias.